La Celestina sí que era terrible, ¿no? No tenía nada que envidiarle a la bruja de Hansel y Gretel. Así es, Vane, y hablando de eso, ¿tú sabes a qué tipo de texto pertenece este relato? Creo que es al texto literario. Así es, Vane, muy bien. Yo sabía que eras muy inteligente. Gracias, soy la descendiente de Einstein. No, Vane, tampoco así. Pero hablando del texto literario, vamos a ver cómo son y para qué sirven. Me parece genial y de paso podemos ver el texto instructivo. Vamos a ver un video de esto. ¡Vamos! Si abres un libro, un diario o una revista, te darás cuenta que cada texto no solo se diferencia por el tipo de letra, sino también por el tipo de contenido. Es decir, mientras algunos textos tienen la intención de narrar o explicar, otros buscan convencer o entretener. Los expertos en el tema han clasificado los distintos tipos de texto en 4 grupos: los textos expositivos, los argumentativos, los literarios y los instructivos. Ahora, giremos esta ruleta para saber qué texto estudiaremos hoy. ¡Listo! Empecemos con el texto literario y el texto instructivo. ¿Y cómo identificamos a un texto literario? Es sencillo. Este tipo de texto usa un lenguaje literario, expresa el arte a través de la palabra y tiene un fin estético. Pero ojo, no todos los textos literarios son iguales. Presta muchísima atención, porque a continuación te diré cuáles son los que debes conocer sí o sí. Primero, te presento a la novela, un tipo de texto literario extenso, o sea, con muchas páginas. No me refiero a las telenovelas, sino a las narraciones en prosa como Los ríos profundos, del escritor peruano José María Arguedas, o Ave sin nido, de la escritora peruana Clorinda Mato de Turner. Las novelas están divididas usualmente en capítulos, pero si son muy extensas, como la saga de Harry Potter, se publican en series. ¡Claro! Yo, como buen fan, tengo los 7 libros. ¡Wow! Bueno, yo prefiero leer cuentos. El cuento también es un texto literario, pero mucho más breve si lo comparamos con la novela. Por ejemplo, hoy en el bus, camino al canal, leí el cuento Mujer con sayonara celeste, de la escritora peruana Carmen Ollé. El tercer tipo de texto literario es la leyenda, una narración que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos. Y no nos olvidemos de la fábula, un tipo de texto literario en el que los personajes principales son animales. Y que suele dejarnos una lección o moraleja. ¡Claro! Un buen ejemplo de este tipo de texto es La cigarra y la hormiga, escrita por el fabulista de la antigua Grecia, Esopo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la poesía, un tipo de texto literario escrito en verso o en prosa, que por lo general es de extensión breve y, más que narrar hechos, comunica emociones por medio de complejas figuras literarias. Por ejemplo, el poema Mar de Alegría, de la escritora peruana Magda Portal. Acabamos de conocer los diferentes tipos de textos literarios que encontrarás en la biblioteca de tu cole. Ahora es turno del texto instructivo. Imagina que te regalan la última consola de videojuegos, pero al momento de conectarla al televisor no estás segura si el cable va ahí o al otro lado. ¿Qué haces? Pues buscas el manual de instrucciones. Estos manuales contienen textos del tipo instructivo, es decir, en ellos encontrarás las indicaciones para, por ejemplo, conectar tu consola correctamente y no termines castigado hasta el año 2070 por malograr el televisor. Pero el manual no es el único tipo de texto instructivo. Este libro de cocina también lo es. Gracias a este texto, los más inexpertos en la cocina podemos igualar o superar al mejor chef. Ojo, los textos instructivos pueden ser muy breves, como la etiqueta de tu polo, que te indica cómo lavar tu prenda. ¿A qué tipo de texto corresponde un libro de cocina? A. Literario. B. Persuasivo. O C. Instructivo. La alternativa correcta es la letra C. Instructivo. Un libro de cocina permite al lector seguir distintos pasos para lograr un objetivo, un principio importante del texto instructivo. Hoy aprendimos que... En el curso de lenguaje, la Real Academia Española
se fundó en el año 1713, con el principal objetivo de lograr la uniformidad del habla castellana. El primer libro publicado por la RAE fue el Diccionario de Autoridades en 1726. En esta época fueron editados los manuscritos de El Libro del Buen Amor, los poemas de Berceo y el Cantar del Mío Cid. Nuevas palabras provenientes de vocablos griegos, latinos o extranjeros se sumaron al idioma español. En literatura, Jorge Manrique llegó a ser uno de los autores más famosos del Prerrenacimiento, tras escribir coplas a la muerte de su padre. Las coplas son una forma poética de extensión variada, en la que predomina el verso octosílabo. Además, pueden ser recitadas a modo de canción. Otro autor famoso de la literatura prerrenacentista fue Fernando de Rojas con su obra La Celestina. Los temas tratados en esta novela son el amor, la muerte y la magia. En el curso de razonamiento verbal, el texto literario permite contar una historia real o ficticia desde el punto de vista y estilo del autor. La novela es un relato extenso y su versión más breve recibe el nombre de cuento. La fábula es una historia con intención didáctica protagonizada generalmente por animales. El texto instructivo tiene como objetivo dirigir las acciones del lector, como el caso de los manuales de instrucciones o los libros de cocina. Marco, te cuento que se acabó el programa, pero nos vamos muy contentos porque el día de hoy hemos aprendido un montón de temas importantes que vemos en el área de comunicación. Así es, Van, hemos aprendido 3 temas súper interesantes como es el español moderno y actual. Y te cuento que también aprendimos sobre 2 autores muy conocidos de la era prerrenacentista. Y en los tipos de texto conocimos más el texto literario e instructivo. Ay, Marco, tanto hablar de literatura me han dado ganas de ir a la librería y comprarme un nuevo libro. ¿Me acompañas? Claro que sí, ¿vamos? ¡Vamos! Y chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Así es, chicos, nos pueden seguir en Facebook como Tiempo para Aprender y en Instagram como USMPTV. Y mientras vamos por un libro, sigan con la programación de USMPTV. ¡Chao!